Bienvenidos a nuestro programa y damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar una vez más con ustedes a través de este programa. Les envío un caluroso abrazo, un saludo en el nombre del Señor y le doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar juntos. Yo quiero agradecer a Dios por la oportunidad de estudiar estos mandamientos y permítanme llegar hoy. Es nuestro séptimo programa sobre el tema, pero vamos a estudiar el sexto mandamiento. Y este mandamiento dice sencillamente, no mates o no matarás. Este es uno de los mandamientos que Jesús usó para ejemplificar cómo debe interpretarse de manera correcta la ley de Dios. Así que permítanme leerles lo que Jesús hizo. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Déjenme decirles esto, matar no es, de acuerdo a la Biblia, no es simplemente ejecutar físicamente a una persona, sino matarla con nuestras intenciones, con nuestros malos deseos, con nuestra cólera y lo que fuere, pero estamos tratando uno de los temas más significativos aquí, porque matar entonces ya no se vuelve algo extraño para todos. Yo creo que todos los que estamos participando de este programa en más de algún momento hemos matado a alguien a través de nuestras intenciones y de nuestra cólera. Así que tenemos que tener cuidado, porque déjenme decirles que Jesús lo que hizo fue traer el concepto del mandamiento a la interioridad del corazón. Y entonces adentro del corazón es donde se gestan la mayoría de cosas que van a llevarse a cabo. Así que si yo tengo un odio, si tengo un rencor, si tengo una raíz de amargura, si tengo un rechazo por alguna persona, esas emociones o esos sentimientos van tomando control de nuestra vida hasta llevarnos al punto de ejecutar a una persona. Así que el aspecto importante que Jesús nos está diciendo es, cuiden su corazón y nunca habrá hechos. Pero el problema es que, de todos modos, las intenciones del corazón, de acuerdo a Jesús, son igual de malas. Es decir, odiar, rechazar, maldecir, cualquier tipo de rechazo a otra persona, lo que trae como consecuencia es que, de acuerdo a la verdad de Dios, nosotros nos transformamos en asesinos. Así que, si hablamos de matar, el problema tanto físicamente como internamente en nuestro propio corazón, el juicio es el mismo delante de Dios, aunque diferente delante de los hombres, porque las leyes de los hombres juzgan los hechos y no las intenciones del corazón. Entonces nosotros tenemos que aprender muy claramente que tenemos que tratar o que lidiar con nuestras emociones y nuestros sentimientos para que en nuestro corazón no haya ningún resentimiento contra nadie. Eso es un aspecto importante, pero la pregunta es cómo lograrlo. Ya hemos hablado un poquito cuando introdujimos el primer programa sobre los 10 mandamientos. Y no voy a extenderme mucho en esto, pero creo que sí debo decir eso. El problema del corazón es que nosotros no le ponemos tanta atención a lo que sentimos, no le ponemos tanta atención a los rechazos que tenemos de algunas personas. Y esa es la fuente que va produciendo poco a poco un resentimiento y un rencor tan profundo que nos puede llevar a realizar realmente las cosas. No solamente es un deseo.
Pero nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de tratar en nuestro corazón la sanidad de todo eso. Así que si nosotros tenemos malos pensamientos con respecto a otras personas, si nosotros tenemos rencor, una raíz de amargura con alguien, la primera cosa que yo puedo aconsejar es vaya, búsquele, póngase de acuerdo con él, pídale perdón, perdónele y siga adelante, porque usted necesita sanidad interior. La segunda cosa es que para caminar en la vida, nosotros tenemos que aprender que el cristianismo se basa en Dios en nosotros. Es decir, cuando hablamos, ya tocamos este punto también, cuando hablamos del nuevo pacto, estamos hablando de que Dios nos dio un nuevo corazón, nos dio un nuevo espíritu, nos dio su espíritu y nos preparó de tal manera por la obra de Cristo en la cruz del Calvario que nosotros abrimos el corazón para que Dios sea quien dirija nuestros pensamientos y nuestra vida. De esta manera nosotros podemos llegar a realizar lo que a los ojos de todos puede parecer imposible. No matar es quizás un problema más fuerte de lo que a simple vista parece. Es decir, cuando hablo de matar, todos ustedes dirán, bueno, yo no he matado a nadie. El problema es, pero ¿has odiado a alguien? ¿Has tenido una raíz de amargura contra alguien? ¿Te has enojado contra alguien? Entonces ahí sí, ya entramos en que, de acuerdo a Dios, estamos en calidad de asesinos. Fíjense que la naturaleza humana es un problema. Déjenme ponerles un ejemplo. Desde el mero principio, cuando Adán y Eva tuvieron sus primeros hijos, tuvieron a Caín y después tuvieron a Abel, y a los dos se les ocurrió llevar una ofrenda delante de Dios. Y esta ofrenda que llevaron delante de Dios consistió sencillamente en que Abel llevó lo mejor de su ganado y Caín llevó una ofrenda de cereales. La Biblia enfatiza que Abel llevó lo mejor. El asunto es que Dios se agradó con la ofrenda de Abel, pero no se agradó con la de Caín. Y entonces empezó un problema del corazón. Y yo quiero que ustedes noten esto. Lo que pasó con Caín es que la envidia, por el hecho de que su hermano fue el que presentó una ofrenda aceptable a Dios, él empezó en su corazón a tener resentimiento contra su hermano. Tuvo envidia de que Dios lo aceptara mejor que a él. Y entonces el problema que resultó es que finalmente ese dolor, ese resentimiento lo llevó a matar a su hermano. Nosotros leemos que el principio es no matar. Y cuando nosotros miramos lo que le pasó a Caín, nosotros podemos darnos cuenta de que una simple cosa puede causar un odio y un resentimiento. Y eso puede llevar a acciones sumamente negativas. Entonces, este ejemplo nos habla a nosotros de que cuando ocurren en nuestra vida cosas que nos hacen sentir mal o que nos sentimos inferiores o que alguien no nos puso atención o todo ese tipo de cosas que nosotros a veces sufrimos, entonces caemos en el problema de la posibilidad de odiar, de rechazar, y aunque no matemos, el acto ya fue cometido en el corazón. De esta manera, nosotros tenemos que cuidar nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque el diablo puede mover nuestro corazón con cualquier cosita, con cualquier resentimiento, por pequeñito que sea. El diablo lo puede volver gigante. Y poco a poco nuestra mente va a ir ampliando y ampliando y ampliando hasta que nos va a parecer que la ofensa fue gigantesca, cuando fue una cosa muy simple. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que cuidar de que si tenemos algún problema con alguien, confrontémoslo, pongámonos en paz. Y eso va a permitir
que nuestra vida camine sin ese tipo de resentimientos que no nos hacen ningún bien. Vemos que el mundo en que habitamos es un mundo lleno de problemas. Pero permítanme decirles que el mandamiento que Dios estableció no es solo para cristianos, es para todos. No matar, yo lo pondría de esta manera, no matar para Dios es procuren defender la vida, vayan por la vida. Ahora, fíjense ustedes que destruir la vida de otros puede suceder por una cólera, por un enojo, por una palabra en donde herimos a otras personas, puede causar tanto daño como la muerte misma. Y nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestra vida de tal manera que no caigamos en ese tipo de problemas. Los valores y los principios de vida nosotros debemos tenerlos muy claros, porque los odios siempre llevan a situaciones de mucho problema y hasta de muerte. La sociedad es una sociedad que se mueve en maldad. Por lo menos lo que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad está llena de maras. Gente que está buscando cómo matar a otros, cómo herir a otros, cómo robarle a otros, cómo destruir a otros a través de las drogas. Todo ese tipo, pero si nosotros miramos, el problema de matar no es solo un problema de maras. Resulta que los niveles de la política siempre se han caracterizado porque matan con tal de establecer sus ideas, sus posiciones, eliminan a otros simplemente porque no están de acuerdo con sus pensamientos. Yo puedo ver cómo la situación política establece niveles de rechazo, de odio y de pleitos entre ellos que van causando muertes. Las tendencias sociales, las tendencias económicas también llevan a la enemistad entre diferentes empresas y a veces llegan a maltratarse, a odiarse, y ese problema está ahí. Pero el hecho de no tratar ese problema puede llevar a matarse entre ellos. Aquí en Guatemala el oriente ha sido famoso porque una mala mirada y sacan la pistola y se matan. Ya, yo creo que ya bajó un poquito, no estoy seguro. Pero igual sucede con todo el movimiento del narcotráfico. La gente no valora la vida en absoluto. Y lo que significa el mandamiento no matar es básicamente seamos pro vida. Hagamos que la vida sea agradable y bendecida. Pero la sociedad siempre ha sido un problema y voy a decirlo de esta manera, el diablo ha metido mucha gente el pensamiento de toma de poder, de toma de autoridad, de gobernar sobre los demás. Tan fuerte ha sido, por ejemplo, si ustedes tienen presente la historia de la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía dos deseos profundos en su corazón. El primer deseo profundo era eliminar a los judíos fuera como fuera, que no quede vivo ni un solo judío. Pero el otro plan era dominar todo el mundo, ser él el amo absoluto de todas las naciones. Ustedes ven que para lograrlo armó tremendas guerras para asesinar gente. Creó grandes campos y grandes lugares para matar gente, usando diferentes tipos de venenos, utilizando el fusilamiento y un montón de cosas. Mató alrededor de 6 millones de judíos más otros 5 millones de otra clase de gente. Si ustedes se dan cuenta, estamos delante de una de las situaciones que nacen de un corazón gobernado por Satanás.
Pero eso no es solo el problema del pasado. Déjeme decirle algo. El establecimiento del comunismo en las sociedades contemporáneas ha sido de tratar de imponer una manera de pensamiento en donde el que no piense igual debe morir. A mí me impresiona mucho ver la historia de Rusia, porque entre Lenin y Stalin, para establecer el movimiento socialista en Rusia, mataron más de 20 millones de rusos, simplemente porque no eran del pensamiento de ellos, eran de pensamiento contrario. Esto nos enseña a nosotros algo. Tenemos que aprender a convivir a pesar de las diferencias de pensamiento. Tenemos que aprender a convivir de una manera tal que nos aceptemos pensando lo diferente. El propósito de todo, si es que Dios quiere la vida en vez de la muerte, entonces nosotros debemos saber que debemos tratar de llevar una vida lo más agradable posible delante de Dios y delante de todos. Yo digo que a veces la gente se pudre tanto que Dios estableció algo en el Antiguo Testamento y por supuesto lo aprueba también en el Nuevo, y le voy a llamar la pena de muerte. En Génesis capítulo 9 y verso 6 dice así: si alguien derrama sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Ahora, permítanme decirles esto. ¿No cae en igual posición el asesino que mata a una persona inocente que el que viene y mata al asesino? Bueno, Dios también nos da una respuesta a esto, porque el planteamiento es ese. Será un asesino. Yo he oído que aquí en Guatemala, por ejemplo, se ha dicho que no usemos la pena de muerte porque entonces nosotros nos volvemos asesinos. Pero permítanme decirles, hay algo que Dios le dio a las autoridades de los países, y eso es el derecho a castigar y a juzgar a los delincuentes, aún con la pena de muerte, si eso lo amerita. Y es responsabilidad de las autoridades por razón de la protección del pueblo. Miren lo que sucede, meten presos a un montón de líderes maderos. Y ahora resulta que las oficinas centrales de todos los crímenes en Guatemala están en las cárceles. Pero ¿está pasando eso solo en Guatemala? En muchos lugares más. ¿Por qué razón? Porque son personas que merecen la pena de muerte. El que a hierro mata, a hierro muere. Y nosotros debemos entender que Dios lo que quiere es proteger la vida de aquellos que quieren ser justos y que quieren caminar en rectitud en la vida. Por esa razón es que nosotros debemos cubrir esta situación. Por lo tanto, yo miro que Dios nos establece eso. En Romanos capítulo 13 y versículo 4 el apóstol Pablo dice: las autoridades están al servicio de Dios para el bien común. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Debemos entender que no se trata simplemente de una venganza, sino se trata de un juicio y de establecer justicia y de proteger al pueblo. ¿De qué nos sirve meter presos a unos si están ordenando a su familia y a quienes saben, quiénes más, para que estén matando gente, para que estén extorsionando, para que estén secuestrando, para que estén haciendo tantas cosas? Debemos darnos cuenta de eso. Dios lo estableció y nosotros debemos darnos cuenta de que se trata de un plan para protección de la sociedad.
Dios nos llama a nosotros a esta realidad. El rey Salomón, dentro de todas las cosas sabias que dijo, leemos esto en Eclesiastés 8:11, y dice así: cuando no se ejecuta la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Óiganme bien, cuando no hay justicia, entonces la maldad crece. Y eso lo hemos visto con toda claridad. La maldad crece. Y aquí, y en la mayoría de lugares, y en casi todas las naciones, la maldad se ha multiplicado de una manera grande. ¿Por qué? Porque la justicia se ha corrompido. Porque no hay justicia verdadera, sino que todo es controlado por dinero o por muchas otras causas. Los jueces muchas veces están bajo amenaza de muerte si dan un dictamen correcto. Nosotros miramos cuántas situaciones ocurren en nuestras sociedades y estamos bajo ese problema. Yo creo que debemos cuidarnos. Permítanme tocar otro punto, porque me parece importante en el asunto de no matar, el aborto. Voy a tocar este tema, aunque fíjense ustedes que el aborto en sí es un rechazo natural del organismo por causas naturales del cuerpo. Así que sacar a un niño que no tiene problemas es un asesinato, no es aborto. Aborto es cuando hay un problema grave, una imposibilidad de que el niño crezca en el vientre de su madre, que tiene alguna situación grave y no puede tener el hijo y se le viene. Pero si lo sacan, eso se llama crimen, asesinato. En este mundo se está promoviendo el crimen de bebés. Como cosa curiosa, se promueve el crimen de niños no nacidos, pero no se promueve el respeto a los demás. Curiosamente, las sociedades están apoyando el aborto o el crimen de niños, pero están aboliendo la pena de muerte para los asesinos. Qué terrible es esa situación. Qué terrible. Y ustedes pueden ver eso. Nosotros podemos confrontarnos algunas cosas que yo creo que vale la pena mencionar ahora. Yo miro, por ejemplo, que hemos tenido muchas guerras. El mundo se ha visto envuelto en guerras. Yo recuerdo, hace muchísimos años, yo empecé, mi primer trabajo fue venta de enciclopedias. Y dentro de las enciclopedias había una colección de historias de las guerras en el mundo. Y lo que quiero decirles es que nosotros muy bien podemos narrar la historia de la humanidad narrando la historia de las guerras. Pero hay dos causas que podríamos llamar necesarias e importantes. La primera es cuando Dios decide ejecutar sentencia contra naciones que están perversas. El caso de Sodoma y Gomorra no fue una guerra, pero Dios destruyó eso. Dios permitió que Josué conquistara y derrotara y aniquilara a sus enemigos, porque la maldad de ellos había llegado al colmo. Así lo pone la Biblia. Pero no es lo mismo cuando se hacen guerras con el propósito de destruir. Guerras con el propósito de tomar dominio sobre los demás, o guerras por poseer fuentes de petróleo, o poseer dinero, o lo que fuere. Dios nos llamó a nosotros a vivir en paz, y la paz es el regalo más grande que podemos recibir de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque hoy el mandamiento de no matar es burlado realmente por los deseos perversos de los corazones de muchas personas. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Así que
sabemos que todos los asesinos, sea ahora o al final, van a tener la paga o las consecuencias de sus hechos. El corazón de Dios es que aprendamos a amarnos los unos a los otros, que nos respetemos y que cuidemos la vida de todos. Defender al ser humano de sus agresores es parte de nuestra responsabilidad, y especialmente a los bebés indefensos que están siendo asesinados por muchos, a veces por razones de negocios y vender órganos de niños. El Señor nos llama a promover la vida. El Señor nos llama a amar y no a matar. El Señor nos llama a respetarnos los unos a los otros. Que aprendamos a vivir en paz y en armonía. Porque el deseo de Dios es que eso suceda. Y precisamente Jesús vino a este mundo para que la guerra interior entre Dios y nosotros terminara. Para que aprendiéramos a amarnos nosotros. Y para que pudiéramos servirnos los unos a los otros y construir una sociedad que valga la pena. Yo quiero dar gracias a Dios, porque este mandamiento, aunque solo son 2 palabras, no mates, esas 2 palabras son altamente significativas para nuestra vida. Y hoy nosotros nos damos cuenta de la importancia que esto tiene en la sociedad moderna. Padre, yo te doy gracias por esto. Te bendigo y alabo tu nombre, porque tú tomaste la decisión de darnos una serie de directrices para que podamos vivir sin temores, sin rencores, sin odios. Pero para ello necesitamos recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso, Señor, permite que la sociedad pueda abrir sus corazones, sobre todo ahora en medio de una pandemia, en medio de la posibilidad de enfermedades que nos puedan matar. Señor, permita que los corazones de los hombres se abran para que no solo nos libremos de esta enfermedad, sino que nos libremos de la peor enfermedad que existe: el odio, el rencor, el resentimiento, el rechazo a los demás. Gracias, Padre, por esto. Yo te bendigo y bendigo a todos los que están viendo este programa. En el nombre de Jesús. Amén.